Bueno, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Sin más preámbulo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor Jesús. Bueno, es una historia conocida por los lectores de la Biblia. Vamos a leerla desde el verso 1. Jesús y la mujer samaritana. Dice, ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero que le presten atención al verso 23 y el verso 24, que de allí vamos a tomar el mensaje en esta mañana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, creo que, como les decía antes, esta historia es bastante conocida por los lectores de la palabra de Dios. Jesús y la mujer samaritana. Bueno, vamos a colocarle un título a este mensaje en esta mañana. Dios está buscando un verdadero adorador. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en esta mañana. Bueno, los textos donde vamos a enfocar nuestro mensaje es el verso 22, el verso 23 y el verso 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor Jesús. Partiendo de la base de qué significa la palabra adorar. Según nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra adorar significa rendir culto o adoración a algo que nos parece divino o sublime. Pero la palabra adorar también tiene unos sinónimos. Los sinónimos serían alabar, rendirse, humillarse, exaltar, obedecer, entre otros. Más o menos unos 33 sinónimos tiene la palabra adorar, y está también alabanza, es sinónimo de adorar. La palabra adoración como tal no la encontramos en la revisión Reina Valera de 1960, sino solamente adorar. Adoración no, sino adorar. Y la encontramos unas 150 veces en 150 textos. Pero me llamó poderosamente la atención algo que dice que 6 significados o 6 sinónimos están en hebreo, en arameo y en griego, y que esos 6 significados de esa palabra adorar
significan rendirse en adoración y exaltación al único y sabio Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero también, como decimos que alabanza es un sinónimo de la palabra adorar, esta palabra alabanza sí la encontramos más o menos unas 1330 veces en la Biblia, más que la palabra adorar. Gloria al Señor Jesús. 1300 veces las encontramos, 1300 veces en la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Pero como vamos a hablar de nuestro texto, ya sabemos que adorar es rendirse en adoración, es humillarse, es obedecer. Entonces vamos a hablar de nuestro texto, que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Se encontraron a la hora sexta, dice la palabra. Entonces vamos a hablar, y para llegar por qué Jesús le dice a la mujer samaritana que ellos saben lo que están adorando, los judíos saben lo que adoran, los samaritanos no. Entonces, ¿por qué? Porque él dice que la salvación viene de los judíos. La mujer le dice a Jesús: Señor, ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nosotros decimos que es acá en Samaria. O sea, vemos que no se habían colocado de acuerdo. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Vamos a ver por qué era que no se trataban entre sí. Recuerde que Israel, el territorio israelita, Samaria le pertenecía a Israel. Estaba dentro del territorio igual que Judá, Judea, todo Galilea, todo ese territorio era Israel. Pero recuerde que hubo una monarquía unida que estaba con Saúl, que fue el primer rey, segundo David y luego Salomón. Entonces estos tres reyes reinaron 120 años. Pero luego cuando llegamos al tercero, que es Salomón, anteriormente Dios a través de la ley de Moisés había dado un mandamiento a su pueblo, diciéndole: no tomen mujeres de las otras naciones. Solamente cásense, tomen mujeres entre ustedes, no den sus hijos a las ciudades o a los vecinos o a los países extraños, ni tampoco tomen de ellos, porque van a hacer desviar su fe. ¿Pero por qué Dios les decía esto? Porque Dios les había dado a ellos mandamiento específico, le había colocado, los había tomado y lo había hecho un pueblo diferente. Todos recordamos la historia cuando los sacó de Egipto y luego les da la ley a través de Moisés. Allí dentro de esos mandamientos estaba eso, una de las leyes, una de las prohibiciones, no tomar mujeres extranjeras. Pero Salomón dice que no solamente desobedeció tomando una mujer extranjera de una parte, sino que dice que amó a las mujeres de Edom, las de Amón, las de Sidón, la Getea, las de Egipto, muchas mujeres, de tal manera que Salomón tenía 700 reinas y 300 concubinas. ¿Y con dónde encontramos eso? En Primera de Reyes, capítulo 11, desde el verso 1 en adelante, encontramos la apostasía y las dificultades de Salomón a causa de las mujeres. Porque cuando ya era viejo, las mujeres hicieron desviar el corazón de Salomón y a cada una empezó a edificarles altar, a dejarlas que adoraran a sus dioses, a quemar incienso en lugares altos, y a Dios le desagradó esto. Y Dios le aparece a Salomón y le dice a través de un profeta que va a cortar el reino, que él le había prometido a David que le haría casa firme, pero lo va a cortar, pero por amor a David su siervo, le va a dejar una sola tribu y las otras se las va a dar a un siervo de él. Y Salomón se enoja, pero Dios dice, también le manda a decir: pero como amo y hice un pacto con David, no lo haré en tus días, lo haré en los días de tu hijo. ¿Para qué? Porque Dios conservaba la misericordia y el favor del pacto que había hecho con David. Entonces vemos cómo Dios, cuando Salomón muere, el que toma el reinado es su hijo Roboam. Y cuando ya llega Roboam al reino, ese día, cuando él llega, se divide la monarquía. Una monarquía que venía unida por 120 años, ese día se divide. Dice que es más o menos en el año 931 o al año 910, no se tiene una exactitud, donde se divide esta monarquía y empieza a reinar Roboam, hijo de Salomón, y toma un consejo malo. El pueblo viene y le dice: tu padre agravó el yugo sobre nosotros, queremos que disminuyas la pesada carga que tu padre nos ha colocado. Y el pueblo dice: entre 3 días. Él le dice: vayan y entre 3 días les daré respuesta. El pueblo se va, pero cuando el pueblo vuelve,
Él tiene una respuesta, habló primero con los ancianos le dijeron, si tú disminuyes la carga que tu padre ha colocado, entonces este pueblo te servirá como ha venido sirviendo a tu padre. Pero él deja el consejo de los ancianos y se va a los jóvenes y le pide consejo. Los jóvenes le dicen que diga que si el papá, el puño de la mano del papá era pesada, pues un solo dedo de él va a ser peor. Entonces, cuando él toma este consejo y se lo da de respuesta al pueblo, el pueblo se va. Y el pueblo dice, ¿qué tenemos nosotros con la casa de David? Cada uno se va a sus tiendas y ese día se divide el reino. Y empieza a gobernar un siervo de Salomón que se llama Jeroboam. Empieza a gobernar 10 tribus tal cual como Dios había dicho a través del profeta Ahías Ilonita. Entonces él empieza a gobernar y empieza a reinar en la parte del norte. Allí es que ya no encontramos a Israel como una sola nación, sino que ya se divide en 2 naciones. El reino del norte, que son 10 tribus, entonces se llama Israel. Pero el reino del sur, que es Judá, que solamente queda una tribu y luego se añade otra, que es el reino del sur, es Judá, entonces es otra nación. Entonces ya empezamos a ver en la Biblia que empieza a gobernar un rey del lado de Judá, otro uno del lado del sur, otro del lado del norte. Y empiezan a gobernar. Para este entonces estaba gobernando Roboam, reinó 17 años, dice la Biblia, y Jeroboam reinó 22 años. Y allí es cuando se divide esta monarquía que venía unida por mucho tiempo después de ser una sola nación, vienen a ser 2 naciones por causa del pecado de Salomón. Por eso es el capítulo 11 de Primera de Reyes le va a hablar de la apostasía y las dificultades de Salomón, porque después de tener paz por todas partes, Dios le levanta enemigos a él. Ahora bien, su hijo empieza a gobernar, la gente se divide y estas 2 naciones que eran un solo pueblo, que eran hermanos porque todos son hijos de Jacob, vienen del patriarca Abraham, Isaac, Jacob, ahora se vuelven enemigos, empiezan a tener guerra entre ellos, empiezan a pelear, así como, y era un solo lugar que tenían de adoración, donde lo habían establecido, pero ahora empiezan a pelearse. Y se dividen y empiezan a tener guerra y empiezan a tener discrepancia y entonces eso acontece también en nuestro día. Nosotros comenzamos a seguir al Señor y todos tenemos una fe, somos un solo pueblo y adoramos y glorificamos a Dios, pero llega un momento que se abre otra congregación y otra y hay muchas denominaciones, la gente no sabe para dónde coger. Ahora los creyentes dicen, no, es que nosotros somos de mejor estrato porque estamos en tal lugar, o sea, tenemos mejor predicador, mejores cantantes, cuando Dios no está pidiendo en este tiempo tan difícil, no está pidiendo que tengamos músicos excelentes, que tengamos un lugar de adorar y entre otras, los templos, los lugares de adoración ahora están solos, los lugares de adoración ahora son en las casas. Entonces Dios está pidiendo es un verdadero adorador, o sea, cada uno de nosotros. Amén, gloria sea al Señor. Pero también, para continuar con nuestra historia, cuando estas 2 naciones ya están divididas, entonces Jeroboam tiene miedo y dice, bueno, este pueblo tiene el lugar de adoración, está en Jerusalén. Ese es el lugar que establecimos porque David llegó, recuerde que David llevó el arca del pacto a Jerusalén y allí estaba el lugar de adoración. Entonces todo el pueblo, las 12 tribus se reunían en Jerusalén, que dice que Jerusalén en ese tiempo era una ciudad de 100,000 habitantes y pasaba a tener 1,000,000 de habitantes porque cuando llegaban los días de la fiesta solemne. Entonces todo el mundo iba a Jerusalén, todos los judíos iban a Jerusalén a llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y a adorar a su Dios. Y en ese tiempo entonces tendrían que subir a la fiesta solemne que ya tenía una fecha que ya todo el pueblo conocía. Pero Jeroboam tiene miedo y dice, no, antes de que este pueblo suba a Jerusalén y se vuelvan a su rey, a Roboam, hijo de Salomón, yo voy a hacer algo. Dice que vino un pensamiento de su corazón, no consultó con Dios, sino que colocó 2 lugares de adoración. Uno lo colocó en Betel y otro lo colocó en Dan. Y esos lugares que él colocó, allí edificó unos becerros y llevó al pueblo a la idolatría. Le dijo, Ve a Israel, estos son los dioses que los sacaron a ustedes de la tierra de Egipto. Y levantó lugares altos y comenzó a quemar incienso y nombró sacerdotes que no estaban avalados por Dios, porque los únicos que estaban dispuestos, que estaban preparados, porque ellos tenían una preparación especial, eran los levitas. Dios lo había dicho a través de la ley de Moisés, eran los únicos que podían adorar, los únicos que podían servir en el santuario de Dios. Pero Jeroboam
nombra otros sacerdotes de acuerdo a lo que le vino a su mente y a su corazón, y los verdaderos levitas tienen que salir de allá. Dice que ellos salieron y se fueron a Jerusalén. También otra parte, los que tenían su corazón, sabían cuál era la verdadera adoración y cuáles eran los mandamientos de Dios, salieron de ese lugar y se fueron también a Judá, y creció el número de las personas que ya gobernaba Roboam, porque estos se fueron a ese lugar a causa del pecado de Jeroboam. De allí para allá es que usted lee la Biblia. Cuando usted lee el reinado de Jeroboam, encuentra desde allí para allá todos los reyes que Dios no perdona ese pecado. Y dice el pecado de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Siempre lo está remarcando, porque fue el que volvió a colocar al pueblo después de que Dios lo había sacado tan duramente de tanta idolatría de Egipto y de todo lo que hacían en el camino. Él lo volvió de nuevo a la idolatría. Por eso Dios remarca ese pecado y por eso Dios acaba con la casa de Jeroboam. Si usted lee la historia en su casa más adelante, se va a dar cuenta de eso. Pero hay una discordia, quedan estos adorando allá en Samaria. Recuerde que le estoy hablando de dos reinados, el reino del sur y el reino del norte, Judá e Israel. Pero entonces los que estaban en el reino del norte, que era Israel, ellos tenían estos lugares paganos de adoración, donde el creyente se va llenando después de ellos haber gustado de la palabra de Dios, después de haber conocido las leyes. Jeroboam conocía las leyes de Jehová, es más, era un siervo diligente, por eso Salomón lo había puesto sobre la casa de José, dice la Biblia. Era diligente este joven, y por eso Dios miró la diligencia de él, miró el corazón y le entregó 10 tribus a causa del pecado de Salomón. Pero ahora que Dios lo había colocado en lugar alto, ahora se desvía y lleva al pueblo al pecado. Hermanos, esto nos está enseñando a nosotros que nosotros llegamos a la iglesia y venimos caminando con Dios, pero llegará el momento donde Dios te va a colocar en un lugar alto. Llegará el momento donde Dios va a exaltar tu vida, y en ese momento tienes que acordarte que la honra, la gloria y la alabanza solo es para Él. No le pertenece a nadie más, y debemos colocar nuestras vidas a los pies de Él y rendirlos a Él para que podamos hacer su voluntad y no nos pase lo que le pasó a Jeroboam, que se desvió a causa del temor y a causa del miedo, y no rindió su corazón ni tampoco rindió el pueblo, sino que antes lo desvió, no lo llevó a una verdadera adoración. Por eso le digo que Dios está buscando un verdadero adorador. Entonces ya nos encontramos, para ir un poco más avanzando, con la historia de Jesús y la mujer samaritana en los días de Cristo. Ya pasó mucho tiempo, ya se fueron a la cautividad, ya regresaron algunos de la cautividad, otros murieron en donde fueron cautivos en el exilio. Todos conocemos esa historia, en Babilonia a los 70 años, y regresaron como una sola nación. Pero en los días de Jesús seguía la división, seguían los de Samaria diciendo que en Samaria era el lugar de adoración. Los de Judea decían que era en Jerusalén el lugar de adoración. Y tenían esa discrepancia, no había pasado, pero llega Jesús a colocar todas las cosas en orden. Ahora, ¿por qué los samaritanos decían que Samaria era el lugar de adoración? Recuerde que cuando se dividieron, en la capital que ellos colocaron para sus reyes fue Tirsa. Pero cuando llegó Onri, el sexto rey del norte de Israel, él compró una ciudad que se llamaba Semer y le colocó por nombre Samaria, y reinó 6 años en Tirsa y luego 6 años en Samaria, y quedó siendo Samaria la capital del reinado del norte, o sea que era la ciudad insigne, la ciudad capital. Entonces por eso Samaria. Luego dice que pasado el tiempo, los samaritanos no aceptaron el canon, sino que simplemente ellos se regían por el Pentateuco, y como se regían solo por el Pentateuco, ellos escogieron Samaria, y más exactamente Siquén, en el monte Gerizim, porque fue el primer lugar donde Abraham hizo un sacrificio. Entonces ellos decían que era en ese monte donde se debía orar. Por eso usted ve que Jesús está hablando de un monte, aunque no mencionan el nombre, es el monte Gerizim del cual se están refiriendo, que en ese monte, dicen los samaritanos, que era el lugar donde se había de adorar. Pero los judíos están diciendo es en Jerusalén. Los judíos sí aceptaron todo el canon. ¿Y por qué Jesús les decía? La hora viene y la hora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. Porque resulta que ellos no iban a seguir adorando, y más adelante el templo de Jerusalén también iba a ser destruido. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, hubo la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces ni en ese monte ni en Jerusalén.
Porque Jesucristo, que es Dios, sabe todas las cosas. Entonces les dijo, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son esos verdaderos adoradores de los cuales Jesús se estaba refiriendo? Es usted y soy yo. Pero sigamos con nuestra historia. La mujer samaritana, Jesús se encuentra con ella a la hora sexta. Esta está sacando agua a una hora no adecuada, pero ella estaba sacando agua. Jesús sabía, dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea, le era necesario ir a buscar esa alma. Le era necesario irle a hablar a esa mujer. Le era necesario mostrarle el camino. Entonces Jesús va a hablar con la mujer samaritana. Se encuentra con ella en el pozo. Jesucristo es Dios. Sabía que esa mujer iba a ir a esa hora a sacar agua. Y entonces por eso Jesús la espera en el pozo. Gloria al Señor Jesús. Y cuando esta mujer llega, Jesús entabla una conversación con ella y le dice, mujer, dame de beber, porque ella está sacando agua. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Para ella fue como un insulto. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé agua, que te dé de beber? ¿Tú no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y Jesús le dice, claro, o sea, empieza a hablarle y le dice, mujer, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conocieses con quién estás hablando, tú no estarías así en esa posición, no estarías reprochándome nada, sino que estarías rendida ante mí, adorando y pidiendo que yo te diera de esa fuente de agua viva, que es la que salta para vida eterna. Pero la mujer no entendió. Como la mujer no entendió, entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido, para poder revelarle lo que él quería decirle. Y la mujer dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer se siente descubierta, porque eso solamente lo sabía ella y lo sabe Dios, pues es un judío y está recién llegado. ¿Cómo sabe esas cosas, Señor? Me parece que eres profeta. Se da cuenta que no está hablando con un judío normal, sino que está hablando con el Creador, con el que venía a redimir a Israel, porque ella conocía la historia. Le dice, nosotros sabemos que ha de venir el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ahí es que Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Esa mujer recibió una bendición en ese día, que el mismo Dios emanado, convertido en carne, que vino a morar en ese cuerpo de carne, le dijera a ella que Él era. Y esa mujer, cuando recibió esa revelación, no se quedó tranquila, sino que salió a predicar la palabra, a decirle a todos, yo me he encontrado uno, me parece que ese es el profeta, me parece que ese es el Mesías, porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y empezó a predicar, cosa que nos acontece a nosotros cuando conocemos a Dios, cuando llegamos a los caminos del Señor, empezamos a publicar alabanza, empezamos a decirle a las personas, conviértase a Cristo, yo conozco un camino mejor, no es el que tú estás llevando, no es el que yo estaba llevando, ya conocí al verdadero Dios. Eso mismo le pasó a la mujer samaritana. Ella fue a publicar y dice que la gente empezó a venir, y cuando escucharon hablar de Jesús ya no creyeron por los dichos de ella, sino porque las palabras del maestro. Asimismo, cuando la gente llega, ya no era nomás lo que fulano de tal me decía, verdaderamente esto es lo que yo estaba buscando, este es el camino, porque recuerde que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero Jesús está buscando un verdadero adorador. La hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No era en Jerusalén, no era en el monte Gerizim, no era en Samaria. Asimismo, de pronto el diablo se equivocó con nosotros, dijo, no, ahora les quito los templos, ahora no van a ir a la iglesia, ahora la voy a cerrar y ahora no va a haber más adoración, ahora van a haber un poco de personas descarriadas, ahora todos se van a apartar o van a empezar a maltratarse, como dice la palabra, a golpearse cada uno con sus consiervos, van a empezar a descarriarse, a hacer cosas indebidas. Pero se equivocó el diablo, porque no pensó que habían verdaderos adoradores. Y hay una palabra, una promesa de Dios para el pueblo, que aunque el enemigo se viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de crisis, pero en los tiempos de crisis es que se levantan los verdaderos adoradores. En los tiempos de crisis es que se levantan los
hombres y las mujeres de Dios, los que Jesús estaba hablando. Esta es la hora viene y la hora es. Y recuerde que cuando había un tiempo de crisis en el pueblo de Israel, hubo un profeta que se levantó y dijo, venga, convocó al pueblo y dijo, venid, acercaos a mí, lo llevó al monte Carmelo y le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Ustedes que están adorando a Baal, ustedes que están adorando a Acera, vamos a hacer algo en este día. Vamos a ver si Baal es Dios o Jehová es Dios. Y los convocó. Y les dijo, van a empezar a clamar ustedes primero, porque ustedes son más. Eran muchos sacerdotes, pero había un solo profeta, que era Elías. Era el único que estaba en la tónica, el que estaba en el camino correcto. Y este hombre dijo, como ustedes son más, empiecen a adorar, empiecen a buscar, empiecen a clamar a su Dios. Y dice que clamaron hasta el mediodía, se cortaban, se hacían zanjas, gritaban, llamando a Baal, pero Baal no respondió. Usted y yo sabemos por qué no respondió, porque Baal no es Dios. Pero cuando le tocó el turno al profeta Elías, que era un solo profeta que había quedado, porque Jezabel, la mujer de acá, había arrasado con los profetas de Jehová, entonces este dice, bueno, vengan, el Dios que responda con fuego, este sea Dios. Y dice una oración sencilla, que eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hombres y mujeres que sepan clamar a Dios, que sepan orar, que sepan pedir la dirección de Dios, que tengan sus sentidos espirituales despiertos y que digan, Señor, aquí estoy en este tiempo, porque para este tiempo y para esta hora me has traído. Entonces aquí estoy y necesito que tu palabra me sea revelada, como le fue a Elías en ese tiempo, porque Dios le habló a Elías. Dios nos puede hablar a nosotros en esta mañana. Si tú estás escuchando este mensaje atentamente, tú vas a escuchar la voz de Dios cuando vayas a tu cuarto, a tu aposento a buscar. Tú vas a decirle, Señor, yo escuché la palabra que dijo la hermana Nancy y yo necesito oír tu voz. Hay gente que dice que Dios le habla claramente, que le habla al corazón. Pues yo también necesito tener esa experiencia, y vas a tener esa experiencia, pero te voy a decir qué debes hacer. Debes hablar y luego quedarte callado, porque la oración no es unilateral, es bilateral, es de dos. Tú hablas, pero Dios escucha y también responde. Dile, Dios, quiero escuchar tu voz, quiero oírte, y Él te va a hablar. Entonces, mi hermano, cuando tú clames como lo hizo Elías, dijo, Jehová, yo he hecho estas cosas porque tú me has enviado. Confirma que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Responde, oh Jehová, responde. Dice que inmediatamente cayó fuego del cielo. Dice que quemó el holocausto, lamió el agua, la leña, y todo mundo comenzó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y la gente comenzó a clamar y a decir, Jehová es Dios. El pueblo salió de la confusión. Hoy en día estamos confundidos, que si COVID, que si no COVID, que si enfermedad, que si crisis, que tantas cosas. Pues necesitas colocar tus sentidos en las manos de Dios para no estar asustado ni apabullado, porque cualquiera que fueren los tiempos, a Jehová le pertenecen, o sea, a nuestro Dios. Nuestros tiempos están en las manos de Dios, no están en las manos de un presidente, no están en las manos de una nación, no están en las manos de una enfermedad, mucho menos de una economía. Están en las manos del alto y sublime Dios. Por lo tanto, debemos estar tranquilos y nuestra fe anclada en Él. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él debe estar nuestra fe. No es una fe ciega, es una fe basada en un conocimiento genuino de la palabra de Dios. Porque hay quienes dicen, los evangélicos tienen una fe ciega. Pues mi fe no está ciega, mi fe está basada en la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Pero en medio de eso que hizo el profeta Elías, hubo algo. Cuando el profeta Elías fue amenazado por Jezabel, dice que él huyó. Era el único que estaba adorando en medio de crisis, según él. Era el único que estaba clamando y huyó. Y dijo, basta Jehová, no soy más que mis padres, quítame la vida. Pero Dios le dijo, vea Elías, usted no sabe algo. Usted es mi profeta, pero usted no sabe algo. A mí nadie me renuncia. Yo simplemente le voy a decir a usted descanse, pero cuando ya me haya ungido a otro profeta, el cual será Eliseo, cuando me haya ungido a 2 reyes, que es Jehú y también el de allá de Nínive. Cuando usted me unja a esos reyes, entonces usted puede descansar, pero usted todavía a mí no me renuncia. Así que levántese y coma, porque largo camino le resta. Así que, hermanos, si alguno de ustedes que me está escuchando en esta mañana está debilitado y a causa de que está encerrado en la casa quiere tirar la toalla, le digo, no lo haga, porque Dios no te va a dejar renunciar. Dios no te va a dejar que renuncies así como así. Antes te va a decir, levántate y come. Ve y come la palabra de Dios. Ve y ora, ve y ayuna, ve y vigila, porque largo camino te resta.
puerta, porque aunque la venida del Señor está a las puertas, también necesitamos prepararnos, necesitamos buscar su rostro cada día, porque el largo camino todavía nos resta. No sabemos a qué hora va a venir nuestro Señor. Pero Elías pensaba que era él solo. Y Dios lo manda a ungir, pero le dice algo: Elías, voy a contarle un secreto, voy a decirle algo, venga para acá, Elías. Y le dice: ¿sabe qué? Usted está asustado, apabullado y está diciendo que solo usted ha quedado como profeta de Jehová. Pues quiero contarles que hay 7,000 hombres en medio del pueblo que no doblaron sus rodillas a Baal. Un remanente santo. Aquí en medio de esta crisis, en este tiempo, hay un remanente santo que Dios ha apartado. Hay hombres y mujeres que no se han rendido en medio de la crisis. Hay adolescentes que no se han rendido en medio de la crisis. Hay jóvenes que no se han rendido en medio de la crisis. Hay niños que no se han rendido en medio de la crisis. Porque en medio de la crisis Dios levanta verdaderos adoradores. Porque la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y necesita que los que le adoren lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se hace eso? Cuando estamos empapados de la palabra de Dios, cuando oramos, cuando le buscamos de todo nuestro corazón, cuando permitimos que Dios venga a morar dentro de nosotros, cuando nos convertimos en templo, en morada de Dios en el Espíritu, lo podemos adorar y alabar como Él se lo merece. De eso era que estaba hablando Jesús con la mujer samaritana. Ustedes conocen mis leyes, sí, ustedes conocen lo que les di allá el Pentateuco, pero les quiero decir que voy a renovar ese pacto que les he dado. Voy a hacer un nuevo pacto y voy a llamar mucha gente. Ni ustedes aquí, ni en Samaria, ni tampoco en Jerusalén. Voy a llamar gente de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los continentes, y porque mi nombre es grande en toda la tierra, y todos esos me van a adorar en espíritu y en verdad, que fue lo que Dios le mostró al profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, que en los postreros días iba a haber un tremendo derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los siervos, sobre cada persona, y ya no tendría que decirle a alguien a otro: aprende la palabra de Jehová, ni enseñarle, porque Dios mismo se las iba a enseñar. De eso estaba hablando Jesús con la mujer samaritana. De eso es que le estaba contando, de este tiempo, de estos adoradores que somos en este tiempo. Gloria al Señor Jesucristo, bendito es su nombre. Era de esos adoradores que le estaba hablando, esos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y cómo? Porque la Biblia dice: a la verdad nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros, Abba Padre. O sea, Él nos lleva a hacer una verdadera adoración. Él nos lleva a hacer un verdadero rendimiento ante la presencia del Señor Jesús. Eso es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Gloria al Señor Jesús, bendito es su nombre. Dios está buscando un verdadero adorador. Dios lo está buscando. ¿Eres tú? Yo te quiero hacer la pregunta en esta mañana. Antes de entrar a hablar de algunas personas que en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, adoraron a Dios. ¿Eres tú un verdadero adorador? No me respondas, cuestiónate, piénsalo, medítalo. ¿Eres un verdadero adorador? Pues yo te quiero contar que hubo un hombre que se llamó Pablo. Y este hombre era arrasador de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Dice que lo hacía en ignorancia. Pero cuando llegó, se llamaba Saulo, cuando llegó Dios le cambió el nombre y lo colocó Pablo. Y le dijo que era necesario padecer mucho por causa del evangelio. Y Pablo estuvo dispuesto a aceptar el llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos en este tiempo a aceptar el llamado de Dios y a pagar el precio para servir a Dios como se debe hacer? ¿Y qué precio está hablando, hermana Nancy? Un precio muy alto. ¿Por qué? Porque vendrán momentos en que quieres solamente dormir, donde quieres solamente hacer pereza, donde quieres salir, estar en lugares públicos, mostrarte, hacer toda cantidad de cosas, pero no querrás buscar a Dios, no querrás leer la Biblia, no tendrás deseo de orar, no tendrás deseo de vigilar, no tendrás deseo de ayunar, no tendrás deseo de hacer nada, pero en ese momento es que te tienes que levantar y esforzarte y ser muy valiente para buscar de la presencia del Señor, pagar un precio para llevar una vida rendida ante los pies de nuestro Salvador, para tener nuestros sentidos espirituales despiertos y para tener los dones del Espíritu Santo activos, porque en este tiempo lo necesitamos. Necesitamos discernir los tiempos, necesitamos buscar de la presencia del Señor, necesitamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Y eso era Pablo. Tenía los dones muy activos, empezó a servir, pero por causa de la predicación del evangelio, lo toman a él y toman a Sila, y ese día los golpean y los apedrean y los llevan al calabozo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, y los colocan en el calabozo de más adentro y le dicen al carcelero: vigile bien a estos que están alborotando al pueblo. Les colocan los cepos, los amarran. Mi hermano, era una tortura, era una posición horrible en la que estaba colocado Pablo y Sila, pero en medio de esa posición salía alabanza, salía adoración. Empezaron a adorar a Dios, empezaron a glorificar a Dios, y cuando estos empezaron a adorar y a glorificar, la presencia de Dios se hizo sentir. En medio de este tiempo, hermano, en medio de esta dificultad, podemos sentir la presencia del Señor. La presencia del Señor no se siente simplemente en los templos, simplemente en los lugares de predicación, en tu casa, en tu cama y en tu cuarto, orando, leyendo la palabra. Podemos sentir la presencia del Señor. Es más, dialogando con nuestros familiares, compartiendo un texto, cantando un coro, un himno, podemos sentir la presencia del Señor. Eso le sucedió a Pablo y a Sila. Estaban golpeados, estaban lacerados, estaban maltratados, pero de su corazón salía una alabanza, salía una adoración, y ellos empezaron a rendirse delante de la presencia del Señor y a cantar. Yo creo que ya no sentían más el dolor, no sentían las heridas, no sentían nada, sino simplemente adoración, a tal punto que hubo un temblor. La tierra tembló a causa de la presencia del Señor que llegó a ese lugar donde estaba Pablo y Sila, y se sacudió y se estremeció. Dice que las puertas se abrieron y todo el mundo cayó, y cuando se levantó el que cuidaba la cárcel, el carcelero, casi se mata porque dijo: se escaparon todos. Y Pablo dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí, porque donde está la presencia del Señor nadie se quiere ir. Todos estaban atentos escuchando la palabra de Dios, todos estaban atentos escuchando los cánticos. En eso debe convertirse tu casa en este tiempo, en un lugar de adoración, en un lugar donde se alabe y se glorifique al Señor, para que tu esposa, tu esposo, tus hijos no tengan que vivir atormentados porque hay pleito, porque hay contienda, porque hay ira, porque hay disensiones. Antes, por el contrario, todos tengan que sentirse contentos porque la presencia de Dios está allí. Estaban en la cárcel y nadie quería irse, hasta que Pablo le dice al carcelero: no, que él le va a narrar, le va a explicar cómo puede encontrar la salvación. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero se lo lleva, le limpia las heridas y se convierte él y toda su familia. Este es el tiempo de dar testimonio. Este es el tiempo de hablarle a las personas con nuestro testimonio de que hay un Dios verdadero, que en medio de la crisis todavía seguimos adorando, que en medio de la dificultad. ¿Y qué te podría decir de David, el gran cantor de Israel? Un hombre que sirvió a Dios a pesar de que era perseguido por el rey Saúl. Un hombre que siempre llevaba su arpa para cantar. Cuando era pastor de ovejas tenía el arpa y cantaba. Cuando fue a la batalla, cuando el rey Saúl lo mandó a llamar para que echara fuera ese espíritu malo, con los cánticos que David cantaba. Entonces, hermano, la alabanza, la adoración es demasiado importante. Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 7 y también en Segunda de Samuel capítulo 6 verso 1 al verso 14. Encontramos que David cantaba y danzaba con toda su fuerza, pero vemos cómo ese espíritu malo salía cada vez que David tocaba el arpa. Dice que dejaba a Saúl, porque la presencia del enemigo no resiste la alabanza. Ante la presencia de Dios todo espíritu malo huye. Eso es una clave. Si tú quieres que en tu casa habite Dios, alaba al Señor, glorifícalo, y verá que ningún espíritu malo va a tener cabida, porque solamente hay cabida para la presencia de Dios donde se le alaba y donde se le glorifica, mis hermanos. Entonces David danzaba, y cuando era rey, mucho más. Cuando llevó el arca de allá donde la tenían, de la casa de Obed-edom, y la llevó a Jerusalén, dice que David danzó con toda su fuerza. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 14. Eso fue en el momento que lo vio Mical y lo tuvo por vil, porque David estaba danzando con un efod, estaba contento porque habían llevado el arca del pacto, la presencia del Señor, a la tierra de Jerusalén, donde él quería construir, donde él anhelaba construir ese templo. Y dice que David, hermano, era tan importante la alabanza para David que tenía 4,000 cantores y 4,000 porteros.
Y no solo eso, tenía unos cánticos graduales. ¿Dónde los encontramos? El Salmo 120 al 130 son los cánticos graduales. Por eso uno de ellos, el Salmo 122, David dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Dónde está la casa de Jehová? Eres tú y soy yo. Yo me alegré con los que alaban al Señor en espíritu y en verdad en este tiempo y en esta hora. Porque la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios está buscando un adorador como David. Dios está buscando un adorador como Pablo y Sila, pero también Dios está buscando un adorador como aquella mujer que estaba allá en Betania, la que derramó el frasco de perfume de nardo puro. Esa era una mujer que adoraba también en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores y esa mujer se ganó algo que Jesús dijo: donde quiera que se predique este evangelio se hablará de lo que está hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique este evangelio, se contará. O sea, hoy hablamos de aquella mujer de allá de Betania, la que estaba en la casa de Simón el leproso, porque ella llevó un perfume de alabastro, porque ella llevó una adoración, porque aunque no era invitada a esa casa, ella se introdujo para ir a adorar la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos en los templos, pero estamos en la casa? Tenemos un lugar, tú tienes una habitación, tienes un lugar para adorar. Saca un espacio en tu casa, haz de ese espacio un lugar especial de adoración. Yo sé que algunos de ustedes miraron algo por allí que se llama cuarto de guerra. Es un buen ejemplo, un lugar especial para buscar a Dios, un lugar especial para adorar, que no sea un lugar cualquiera. Elige un lugar donde vas a adorar, donde vas a buscar la presencia del Señor. Si es en tu cuarto, si es en tu sala, en la cocina o en cualquier habitación, pero saca un espacio especial para buscar a Dios, donde te encuentres con Dios cada día. Saca ese lugar, un lugar de adoración, un lugar especial para rendirte ante la presencia del Señor, donde derrames lágrimas, donde solamente ya no queden lágrimas, ya no quede fuerza, sino que solamente se muevan los labios como lo hacía Ana y las palabras salgan del corazón. Una verdadera adoradora no importa la crisis, no importa el momento, no importa que no tenga economía. Ana no tenía hijos, pero estaba clamando por él, porque estaba adorando y estaba pidiendo, y lo demostró cuando llevó ese niño. Lo tuvo, pero se lo dedicó a Jehová y allá lo dejó. Ríndele lo que tienes al Señor. Entrega ese Samuel, entrégaselo al Señor y verás lo que Dios puede hacer. Te dará más, como le dio a Ana, le dio mucho más hijos y la engrandeció a tal punto que Ana pudo cantar y pudo decir que más eran los hijos de la estéril, de la desamparada, que la que tenía mucho. Que la que tenía mucho ya languidecía, o sea, ya no estaba altiva, ya no estaba ella arrogante, porque Ana ya había cambiado Dios la posición de esta mujer, de una verdadera adoradora. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y necesitamos ser uno de ellos. Necesitamos ser uno de esos adoradores. Necesitamos buscar la presencia del Señor en espíritu y en verdad. No de labios. Porque Jesús dijo, hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No de esa manera, sino de espíritu y en verdad. Un corazón rendido, un corazón que tribute alabanza y adoración al único Dios del cielo. Dios está buscando un verdadero adorador en este tiempo, mis hermanos. Y quiero que ese adorador sea usted y sea yo. Así que, mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí en esta mañana y vamos a orarle al Señor y vamos a decirle que haga de nosotros verdaderos adoradores, porque ya la hora es. Esta es la hora, este es el tiempo para el cual Jesús dio esa palabra a la mujer samaritana. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición de la mujer samaritana, no conociendo el lugar de adoración y teniendo todo el espacio de nuestra casa para adorar? Muchos, creo. Pero que Dios nos ilumine en esta mañana. Abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos identificar que somos verdaderos adoradores y sacar un lugar para bendecir y exaltar el nombre del único y sabio Dios. Oremos en esta mañana.
Bendito Dios y Padre celestial, Dios todopoderoso, delante de tu presencia estamos dándote gracias, Señor Jesús de Nazaret, por la palabra que nos has regalado en este día, en esta mañana, oh Dios de los cielos. Oh Señor Jesús, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, oh Señor Jesús, y es por ella que estamos aquí. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a colocarla por obra, Señor Jesús, para que pueda dar fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Que no seamos, Señor Jesús de Nazaret, como esos terrenos que el que cayó junto al camino, mucho menos el de pedregales, Señor Jesús de Nazaret, porque esos caminos están muy transitados, y el camino de que junto al camino, Señor Jesús de Nazaret, está tan transitado que el corazón está endurecido y no puede oír la palabra de Dios, y vienen las aves y se la roban. Pero el que está entre espinos, Señor Jesús, los afanes de este mundo, el amor a las riquezas, Señor Jesús de Nazaret, también hace que perezca. Tampoco mucho menos el otro terreno, pero que seamos buena tierra para que tu palabra dé fruto cual al 60 y cual al 100 por uno. Queremos ser buena tierra porque sabemos que no hay nada en el sembrador, el cual es Jesucristo, ni mucho menos nada malo en la semilla, el cual es tu palabra. Pero haz como dijo el apóstol Santiago, haz de nosotros no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír, pronto para escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que tengan un feliz día, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Pásenla bien.